Estamos ahí en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 en adelante. Job 33, 14. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Dios habla, hermano? Sí, Dios habla. No audiblemente como alguien quisiera. Alguien dice, pues si Dios existe, que me hable. Así como le habló a Abraham, como le habló a Moisés. Dios, habiendo hablado en muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Y sabe cómo hizo o con qué hizo Dios el universo? Con la palabra. Vea usted el Génesis. El Génesis dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y fue así. Produzcan árbol que dé fruto, y fue así. Sean las grandes lumbreras en la expansión, y creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas. La palabra, hermano, hizo todas las cosas, por el cual asimismo hizo el universo. Esa palabra es Cristo mismo. ¿O no dice así Juan 1:1? En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Era en el principio con Dios, por el verbo, por la palabra, todas las cosas fueron hechas, y sin él, sin la palabra, nada de lo que es hecho existiera. Bien, entonces el texto, hermano, de Job 33, 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Es interesante ver cómo Dios nos puede hablar. Sigue diciendo el versículo 14, mas el hombre no entiende. ¿Será acaso de que es algo difícil de entender, difícil de discernir? No, cuando dice el hombre no entiende, se refiere a que el hombre no quiere entender. Versículo 15, vamos a ver cómo puede Dios hablar. Dice, por sueño de visión nocturna. Sí, es posible que Dios hable por sueño de visión nocturna. No estamos en contra de que Dios pueda hablar por sueño, pero tampoco queremos irnos a un extremo en que alguien cree que todo lo que sueña es un mensaje de Dios. Cuando la Escritura dice en Eclesiastés que donde se multiplican los sueños, también se multiplican las vanidades o las cosas vanas. Entonces no vamos a ir a ese extremo, a que todo lo que soñemos creamos que tiene un mensaje de parte de Dios. Por supuesto que no, hermano. Pero sí, no descartamos que Dios puede hablar por sueño. Como dice aquí, por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala. ¿Qué le señala Dios al hombre? Su consejo. Dios le señala al hombre su consejo. ¿Para qué es su consejo? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. La soberbia le hace mucho daño al ser humano. Es más, ¿sabe cuál fue el primer pecado cometido? Bueno, pues no fue el de Adán y Eva. Hay otro pecado antes del de Adán y Eva. Fue cometido por un querubín que se enalteció. En otras palabras, se llenó de orgullo. Ese fue el primer pecado cometido. El orgullo, hermano.
dice el proverbio, porque antes de la caída está el enaltecimiento. Antes de la caída está el orgullo. Si caíste, dice el texto, fue porque te enalteciste, fue porque te llenaste de orgullo. El orgullo le hace mucho mal al hombre y por eso el Señor quiere quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. Sí, porque a veces cuando el hombre va en camino de perversión, en camino malo, su vida está en peligro y a muy temprana edad puede llegar a morir. Pues la Biblia dice que los hombres sanguinarios, los hombres malos, no llegarán ni a la mitad de sus días, ni a la mitad de su vida. Por eso Dios le señala al hombre su consejo para quitar al hombre de su mala obra y apartar del varón la soberbia. Ahí está el Señor señalando su consejo. También hay otra forma en que Dios le aconseja al hombre. ¿Cómo? ¿Cómo le habla Dios al hombre? ¿Cómo le da el Señor su consejo al hombre? Aparte de los sueños de visión nocturna, pues dice el versículo 19, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse y sus huesos que antes no se veían aparecen. O sea, llega a una enfermedad grave. Si o no vemos ahí a la gente muy humillada, hermano. Gente que antes era muy soberbia, muy altiva, cuando está quebrantada su salud, cuando están en una grave enfermedad, en una condición crítica, están humillados. Bueno, pues es ahí cuando Dios le señala al hombre su consejo. Dice el versículo 22, y su alma, o sea, el alma de aquel que está con dolor fuerte en todos sus huesos, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido que anuncia al hombre, ¿qué cosa? Su deber. El hombre, hermano, tiene un deber. Es muy fácil reclamar los derechos. Vivimos en una sociedad en que casi todos se enfocan en reclamar sus derechos, pero el hombre también tiene un deber. Obviamente, esto, cuando hablamos de hombre, nos referimos al ser humano, incluyendo hombres y mujeres. El hombre tiene un deber, y ese deber Dios se lo señala a través de su consejo. Sigue diciendo el versículo 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Enterneceráse su carne más que de niño, volverá los días de su mocedad, orará a Dios y le amará y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. El que dijere, hermano, el que reconociere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios señala al hombre su consejo. Ahí en sueño de visión nocturna puede ser, pero también puede ser con una enfermedad grave. En esa enfermedad, como dice el Salmo 90, tú que vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices,
convertíos, hijos de los hombres. No es que Dios se complaza en ver al hombre sufrir, no, sino que es ahí en el quebrantamiento cuando el hombre puede reconocer, puede decir, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios señala al hombre su consejo, como dice ahí el versículo 16. Dios está interesado en señalar su consejo que es un consejo inmutable. ¿Qué es inmutable? Como dice allá Hebreos 6:17, solamente cito, ahí habla de la inmutabilidad de su consejo, un consejo que no varía, un consejo que no cambia, un consejo que no se muda. Los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Es maravilloso, hermano, cómo los que estudian la Biblia desde una perspectiva histórica y social se dan cuenta que el texto de la Biblia sigue siendo actual para nuestros días. Y lo comparan con un libro de hace 100 años que da consejos sobre la familia o sobre los hijos, un tema X. Y prácticamente ese tema o aquel libro de hace 100 años ya quedó obsoleto. Ya la información y que tienen esos libros ya prácticamente son obsoletas. Y lo que llama la atención de la Biblia es que tiene un consejo que sigue siendo actual para estos días. Por eso los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, no dejará de ser. Proverbios capítulo 8, vamos ahí al libro de Proverbios. El libro de los Proverbios fue escrito por Salomón, un hombre que recibió sabiduría de parte de Dios. No era en realidad la sabiduría de Salomón, porque alguien podrá decir y aún dice, ¿cómo es posible que sea un libro sagrado, los Proverbios, Eclesiastés, si fue hecho por un hombre que al final se desvió de los caminos de Dios? Bueno, es que lo que él escribió, la sabiduría que él tuvo, no era propia de él, sino era la sabiduría que Dios le dio. Proverbios 8, dijimos, versículo 12 al 14, dice ahí en el nombre del Señor Jesús. Si usted lee todo el capítulo, aquí vemos que la sabiduría como que se personifica, y dice en el versículo 12, yo la sabiduría hablo con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está, ¿qué cosa? El consejo. Conmigo está el consejo y el ser, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. La sabiduría, hermano, dice, conmigo está el consejo. ¿Y sabe qué dijo Pablo de Cristo? Allá en la primera carta a los Corintios dijo, Cristo, sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. En Él está el consejo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí al Salmo 33. Salmo 33. Versículo 10, dice ahí la escritura en el versículo 10, el Señor hace nulo el consejo. ¿Cuál consejo? De las gentes, de los pueblos. Ya ve que los pueblos piensan vanidad, pues el Señor hace nulo el consejo de las gentes
y frustra las maquinaciones de los pueblos. Versículo 11, el consejo del Señor permanece, ¿para cuándo, hermano? Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la gente de quien el Señor es su Dios, el pueblo a quien escogió su heredad para sí. El consejo del Señor permanece para siempre. Mire, otra de las pruebas de su consejo que permanece para siempre, la Biblia fue escrita por hombres, ¿sí? Pero hombres inspirados por Dios. Y la prueba está de que aunque fueron hombres de diferente, pudiéramos decir, nivel social, hombres de diferente educación. Les pongo algunos ejemplos. Moisés fue criado en la mejor sabiduría de los egipcios. Posiblemente, como fue criado como hijo de la hija de Faraón, si él no hubiera rehusado a esos privilegios, muy posiblemente hubiera podido llegar a ser príncipe o más bien faraón de Egipto. Fue educado en la mejor sabiduría de aquellos tiempos. Pero esa sabiduría no la usó Dios. Con Moisés no. Cuando Dios le dio la responsabilidad de sacar a su pueblo de Israel de Egipto, el Señor le dijo, cuando Moisés tuvo miedo y él dijo, si me preguntaren ¿quién me envió? ¿Qué le responderé yo? Señor, dijo en una ocasión, envía a otro, porque yo soy tartamudo, soy tardo de habla, no sé hablar. El Señor le dijo, yo daré mis palabras estarán en ti. Y cuando Moisés se rehusaba a ser usado por Dios, entonces el Señor le dijo, yo hablaré a Aarón y Aarón hablará al pueblo. O sea, le dijo, yo te hablaré a ti y tú le hablarás a Aarón y Aarón hablará al pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entre estos hombres tenemos en el Antiguo Testamento hombres en cierta manera muy rudos, sin una educación especial como la tuvo Moisés. Entre ellos tenemos a Amós, que él dijo, yo no soy profeta ni hijo de profetas, el Señor me tomó tras el ganado, soy boyero, es decir, cuidaba bueyes y cogedor de cabrahigos, recolectaba higos silvestres. Dios lo usó a Amós para escribir parte de la Biblia. Dios usó a Moisés para escribir parte de la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos a Pablo, un hombre letrado, un hombre muy intelectual que aún Festo le dijo, Pablo, las muchas letras, o sea, el hecho de tener mucho conocimiento, muchas letras, ya te hicieron loco, ya te volviste loco, Pablo. Fue cuando Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino lo que hablo son palabras de cordura y de templanza. Un hombre con mucha educación secular, pero también estuvo Pedro y Juan, que eran pescadores y cuando hablaban, los que los conocían, que eran gente del vulgo, que eran hombres ignorantes y sin letras, se maravillaban oyéndolos hablar porque hablaban con la sabiduría de Dios. Hombres que escribieron unos en hebreo, otros escribieron en arameo,
otros escribieron en griego, y en una distancia en la historia de más o menos 1500 años, desde que escribió Moisés hasta que escribió Juan. Hombres, se puede decir, muy distantes, muy diferentes en cuanto a educación, aún hablando diferente lengua. Sin embargo, todos coinciden en un solo propósito, en esta palabra, la Biblia. Esto es maravilloso, hermano, porque han dicho, si ponemos a 5 jóvenes, no 40, sino 5 jóvenes, y no que hablen diferente idioma, que hablen del mismo idioma, y no de diferente extracto social, no, que sean del mismo nivel social y de la misma escuela. Si los ponemos a hablar de un tema, qué sé yo, el matrimonio o la familia, algo tan sencillo, han dicho y han hecho estudios, pues esos 5 estudiantes difieren, discrepan uno del otro, no salen de acuerdo. Unos quizás dicen, el matrimonio hoy en día es obsoleto, es una esclavitud para la mujer. Otros dicen, sí debe de haber un matrimonio civil. Y bueno, hay discrepancia. Pero ¿sabe qué? Estos 40 autores que escribieron la Biblia no discrepan, no tienen diferencia, porque no eran ellos, sino era el consejo de Dios, era la palabra de Dios transmitiendo a través de ellos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que el consejo del Señor permanece para siempre. Salmo 73. Salmo 73, versículo 21 al 24. ¿Lo tenemos? Desazonóse a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha. Hasme guiado, ¿según qué? Según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Este hombre, hermano Asaf, porque este es un salmo escrito por Asaf, habla de una gran esperanza hasta que el Señor lo recibiera en gloria. Pero él no había aprendido de sí mismo, o él no habla de un conocimiento humano, pues él en cuanto a su carne, en cuanto a él como hombre, él dijo, yo era ignorante y no entendía, era como una bestia cerca de ti. Pero ahora dice en el versículo 24, hasme guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo. Volviendo a los Proverbios, Proverbios 8, nuevamente Proverbios 8, pero vamos al versículo 32 en adelante, amén. Dice ahí la palabra de Dios, ahora pues, hijos, oídme. Ahora, no mañana, no después. Aconsejaba a una joven y le decía lo que dice el texto, ahora escucha, no mañana, cuando después salgas embarazada de un hombre malo y te arrepientas de ese matrimonio o de esa unión. Ahora escucha, no después, cuando te enlaces con un hombre
que sea un borracho, maltratador, abusivo. Ahora escucha el consejo, no después. ¿Cuántos o cuántas han dicho, si yo hubiera escuchado el consejo de la palabra de Dios en mi juventud, no estuviera sufriendo tanto? Por eso el texto dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos. Versículo 33, ¿qué dice? Atender el consejo. ¿Qué es atender? Hay que ponerle atención al consejo, hermano, porque no es el consejo del hermano Raúl, no es el consejo del hombre, es el consejo de Dios. Atender el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. O sea, no lo tengas en menos o en poco. Bienaventurado el hombre que me oye velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, ¿quién se daña, hermano? ¿Dios? No, él mismo. Por eso dice el texto, el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que aborrecen el consejo de Dios aman la muerte. Capítulo 20 de Proverbios. Seguimos viendo aquí, Proverbios tiene bastante reflexión sobre el consejo. Proverbios 20, versículo 18. Amén. Los pensamientos con el consejo, ¿qué pasa, hermano? Se ordenan. Cuando hay pensamientos frustrados, pensamientos desquiciados, pensamientos en ansiedad o desesperación, bueno, pues los pensamientos con el consejo, y esto con el consejo de Dios. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con industria se hace la guerra. Seguimos considerando ahí vamos a volver al capítulo 1, a los primeros capítulos, en este caso al capítulo 1 de Proverbios. Proverbios 1. Amén. Vamos a leer ahí los primeros versículos también, del 1 al 5. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir, ¿qué cosa? El consejo de prudencia, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Por esta palabra, por esta sabiduría, el entendido adquirirá consejo. El que entiende, el que está atento, adquirirá consejo. Ahí mismo en el capítulo 2 de Proverbios, versículo 10, mira lo que dice ahí la Escritura. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma. Versículo 11, el consejo, ¿qué dice? Te guardará, te preservará la inteligencia para librarte. ¿Para qué es ese consejo? No solamente para tener más sabiduría o para tener conocimiento, no. El consejo es para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan las veredas derechas para andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo mal, que se huelgan o se alegran en las perversidades del vicio. El consejo es para librarte de esos hombres, para librarte de esos hombres que hablan perversidades,
para librarte del mal camino. Sigue diciendo el versículo 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que desampara al príncipe o el príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella entraren no volverán, ni tomarán las veredas de la vida, para que andes por el camino de los buenos y guardes la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El consejo te guardará y te preservará la inteligencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 12 de Proverbios. Proverbios 12, versículo 15. ¿Lo tenemos? El camino del necio es derecho, en su opinión, según él, va derecho, va muy bien. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, ¿a cuál consejo? Al consejo de Dios. El que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo es sabio, pero el que lo menosprecia y dice, no, yo sabré lo que hago. O como aquel que dijo, no se metan con mi vida. Bueno, pues habrá consecuencias si menosprecia el consejo. Como las consecuencias que dice ahí Proverbios 1, mire, volviendo a Proverbios capítulo 1, versículo 23, versículo 23 en adelante. ¿Lo tenemos? Volveos a mi reprensión, he aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis. Llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis. ¿Qué desechasteis? Todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Desechasteis, o sea, el consejo que oyó, que se le dio de parte de Dios, ¿qué hizo? Lo tiró, lo desechó de su vida, lo desechó de su mente y de su corazón. Bueno, hay consecuencias, dice el versículo 26, por cuanto hiciste esto, que desechasteis el consejo, dice, yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron, ¿qué no quisieron? Mi consejo, dice el Señor, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31, ahí están las consecuencias. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán ¿de qué? De sus consejos. Bueno, comerán del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente decir, hombre, que yo me quiero en el infierno porque ahí van a estar todos los cuates, así es que mejor quiero ir al infierno? Pues se hartarán de sus consejos y comerán del fruto de su camino. No quisieron el consejo,
Bueno, pues comerán del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay quienes desprecian el consejo de Dios. Dice allá Isaías 30, mire, vamos a Isaías 30. Isaías 30, versículo 1. Amén. Ay, es un ay de lamento, de dolor. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. O sea, no toman el consejo de Dios, no toman el consejo de la palabra, toman el consejo de disque del cuate, de disque del compadre. Oye, le dicen al compadre, ¿verdad? ¿Qué haré con esta mujer? No, mira, tú fájate bien los pantalones. La mujer es para la cocina y el hombre para salir. Ah, pues bien dices. Toman consejo y no de Dios. Toman el consejo de los malos. Hay otro disque consejo que dice, no, mira, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Ah, pues, bien dice el compadre. Ya no, ni todo el amor, ni todo el dinero. Hay un ay de lamento de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Job 21, vamos a ver ahí en Job 21, libro de Job, capítulo 21, versículo 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos, ¿qué dice Job, hermano? Lejos esté de mí. El consejo de los malos, el consejo de los impíos, lejos esté de mí. Job, hermano, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas 4 características tenía Job, que la Biblia habla de él como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, pues él era así, hermano, porque el consejo de los impíos, él dijo, lejos esté de mí. No quiero su consejo. Él escogía sin duda el consejo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos hoy en día, hermano, dan consejos tan distorsionados? No, tú deja a los hijos, déjalos que ellos elijan. Hasta les dicen, déjalos si eligen ser mujer o eligen ser hombres. Déjalos que ellos decidan, que hagan su vida. Hasta psicólogos, catedráticos, hermanos, doctores en letras dan este tipo de consejos hoy en día. Es más, dizque científicos dicen que ya los seres humanos nacen con no, ni siendo hombre ni siendo mujer, que nacen neutros y que ellos decidirán qué quieren ser. Imagínense nomás. Y son los científicos, los doctores, los catedráticos de las grandes universidades. No nos extraña eso. ¿Sabe qué dijeron los científicos? ¿Qué le aconsejaron a Hitler los científicos, los sabios, acerca de los judíos en aquel tiempo, en la Segunda Guerra Mundial?
Le aconsejaron y dijeron, si los matas no hay problema, ellos no se pueden considerar seres humanos. Es más, ni siquiera tienen alma. Son algo así como animales. ¿Sí? Ese fue el consejo de los sabios. Por eso Job dijo, el consejo de los impíos lejos esté de mí. El Salmo 1, mire lo que dice Salmo 1. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por cierto, dejamos de tarea a los jóvenes este Salmo 1 para que se pongan al corriente los que están en el grupo de los jóvenes. Salmo 1, mire lo que dice el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de quién, de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado ese joven que no anduvo en consejo de malos. Es bienaventurado porque ¿sabe qué aconsejan los malos? Ándale un toquecito para que veas qué bien se siente. ¿Saben a qué se refieren, verdad? A un toque de la droga. Hombre, te hace sentir muy bien. Esos son los consejos de los malos. Por eso el texto dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en lugar de eso quiere decir antes, en lugar de eso, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? En su ley medita de día y de noche. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lejos esté de mí el consejo de los impíos, el consejo de los malos. Es mejor el consejo de Dios. Vamos al Nuevo Testamento un poco, allá a Lucas, capítulo 7, del Evangelio según Lucas. Mire lo que dice ahí el versículo. Vamos a leer el versículo 26 al 30. Amén. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Versículo 30. Mas los fariseos, ¿y quién más? Y los sabios de la ley, ¿qué hicieron? Desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Hoy en día muchos desechan este consejo. Se les habla del bautismo como necesario para volver a nacer. El bautismo, según dice Primera de Pedro 3:21, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Pero ¿qué dicen? Yo no necesito eso. Desecharon el consejo. ¿Quiénes lo desecharon? Los sabios, los supuestos sabios de la ley. Desecharon el consejo de Dios y eso fue en perjuicio de sí mismos. Eso quiere decir eso contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Romanos capítulo 1, carta a los Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice en el nombre del Señor Jesús:
Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser, ¿qué cosa? Sabios, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos o necios y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad, es decir, cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y bueno, mire lo que dice de estos hombres que diciéndose ser sabios se hicieron fatuos. De estos hombres, hermano, que no reconocieron a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, se desvanecieron en sus discursos. Pues mire lo que dice de ellos el versículo 28. Y como a ellos no les pareció, no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Ahí está una mente depravada, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Dios los dejó en una mente depravada. Y esa mente que ha mentalizado a muchos jóvenes hoy en día, hablan de una gran diversidad de, por ejemplo, ¿verdad?, de géneros. Por ahí pregunté a la internet sobre cuántos diferentes o cuántos géneros hay, y dice, como con letras grandes, la comunidad científica reconoce 33 géneros: trans, homosexual, lesbiana, afeminado. Bueno, imagínense 33, y supuestamente la comunidad científica, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos, no quisieron el consejo de Dios. El Salmo 16, hermano, vamos a ver el Salmo 16. Versículo 7. ¿Lo tenemos? Bendeciré al Señor, ¿por qué? Que me aconseja. Nosotros bendecimos al Señor, hermano, porque nos aconseja. David dijo, príncipes consultaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Y ahora dice David en este salmo, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches. ¿Qué dice? Me enseñan mis riñones, o como traduce otra versión, mi conciencia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme ver cómo dice la versión 60 en este versículo 7. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. El Señor que me aconseja. Gloria a Dios. Por último, hermano, vamos a leer un texto ahí en Proverbios 4. Y nos vamos a ir con este texto
Esta mañana venía a mi corazón este texto, hermano. Fue de la manera que el Señor me dio este mensaje, estas escrituras. Y cuando me levanté, mi nieta precisamente estaba leyendo este capítulo, estos versículos de Proverbios 4, versículo 13. ¿Lo tenemos? Ten el consejo. Ten, es decir, ten en el sentido de algo que debes de tomar. Ten el consejo, no lo dejes. ¿Cuál consejo, hermano? El de Dios. Ten el consejo, no lo dejes, guárdalo. No que lo guardes en el cajón, no, guárdalo en tu corazón, guárdalo porque eso es tu vida. Ten el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Escucha el consejo de Dios y los pensamientos dejarán de ser frustrados, dejarán de ser pensamientos depresivos, pensamientos desesperados, si escuchas el consejo de Dios. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros, de los que dan el consejo de Dios, se ordenan, se afirman. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Damos gracias a Dios por el consejo de la palabra de Dios.